Hola, me llamo Agustina Ponce de León, soy psicopedagoga, pertenezco al equipo de investigación Indago y dentro de la clínica psicopedagógica trabajo en el equipo Confluir. Agradezco a Vox por la invitación. En este podcast vamos a retomar los aportes de la licenciada Bárbara Goteil, que anteriormente introdujo algunos de los conceptos centrales sobre las inferencias y propuso una taxonomía para abordarlas que se encuentran presentes tanto en el programa para leerte mejor como en el Lee comprensivamente. El objetivo de hoy es proponer algunas estrategias para desarrollar esta tarea en casa, en clase o en el consultorio. Recordemos que realizar inferencias es un proceso que debe ser enseñado explícitamente en relación a la comprensión lectora. Es importante mencionar que como es un proceso que puede enseñarse, el trabajo del educador será crucial. Debe ser gradual, atento, oportuno y sistemático. Desde que son muy chicos podemos estimularlas a través de imágenes, a través de videos, de dibujos, de melodías musicales y obviamente de la lectura que hacen ellos o el docente. Hacer preguntas será una intervención sumamente importante y se va a preguntar tanto acerca de lo que está dicho como sobre lo que no está dicho. Preguntar cómo se dieron cuenta. Ayudarlos a reconocer en qué indicios se basaron, con qué saberes o experiencias propias lo vincularon, y señalar de forma explícita que ellos construyeron esa idea es fundamental. Al igual que sucede con los chicos, el mediador debe entrenar esta habilidad. Es importante cuidar de no caer en las preguntas cerradas, aquellas que reciben respuesta por sí, no, se llama Pedro. Y sí plantear preguntas abiertas que guíen el pensamiento y la comprensión de los detalles. Esto va a implicar habernos sentado delante del texto, de la imagen o del video sobre el que decidamos trabajar y pensar en la información que nosotros reponemos de forma automática, pero que no está escrita. Tendremos que ponernos en lugar de los niños y niñas que deberán procesar esos textos, imágenes o videos e imaginar qué les puede interesar, qué les puede resultar desconocido. Todo esto nos ayudará a pensar preguntas para trabajar los diferentes tipos de inferencias. Es importante tener en cuenta la edad a la hora de pensar las preguntas y que ellos pueden no realizar las mismas inferencias que nosotros, pero que si pueden justificar lógicamente en base al texto y en base a sus conocimientos, se darán por válidas. Las inferencias léxicas son aquellas que nos permiten inferir el significado de una palabra ayudado por el contexto. Nos permiten alcanzar una noción de a qué categoría conceptual pertenece la palabra que desconocemos. Esto nos permite resolver situaciones durante la lectura para entender en líneas generales de qué se trata. Que los niños y niñas puedan preguntarse por las palabras que desconocen debe convertirse en una habilidad a fomentar por el mediador. Para ayudarlos a comprender el significado por contexto, no basta con aconsejarles que lo vuelvan a leer una y otra vez. El educador podrá utilizar la palabra en diferentes contextos conocidos por los niños y de ese modo los ayudará a alcanzar una idea general de la palabra en cuestión. Por ejemplo, si el texto dice, el anorak estaba colgado en la entrada cuando la madre ingresó, es probable que los niños no sepan qué es un anorak, pero si ofrecemos otros contextos y decimos, Lucía tenía frío, por eso se puso el anorak, probablemente entenderemos que anorak es un abrigo. Recordemos que las inferencias de cohesión local o conectivas son las que nos permiten relacionar palabras, ideas u oraciones entre sí en un texto. Estas son fundamentales para la comprensión y pueden resultar difíciles de realizar para los niños más pequeños o aquellos que tengan dificultades en la lectura. Dentro de ellas, y en función de las edades de los niños, vamos a distinguir las inferencias anafóricas, las puentes y las puentes causales. Las inferencias anafóricas se establecen cuando una palabra, un pronombre o un adverbio o una frase se une referencialmente a un elemento previo del texto.
Por ejemplo, cuando decimos o leemos, Florencia, Josefina y Catalina se fueron de excursión a la montaña. Las exploradoras tuvieron una experiencia fantástica. ¿A quién hace referencia las exploradoras? ¿Quiénes son las exploradoras? Unir esta información, si bien en muchos casos es automática, en muchos otros no lo es, por lo que debemos marcar y mostrar de forma explícita a qué hace referencia. Este tipo de inferencias pueden ser difíciles de establecer. Requieren, entre otras, de experiencia lectora, conocimientos lingüísticos específicos y son cruciales para la comprensión. Por eso es muy importante también hacer foco en ellas cuando los chicos deban, por ejemplo, interpretar textos complejos y breves como pueden ser las situaciones problemáticas o textos expositivos. En el caso de las inferencias puente, conectamos dos ideas que se encuentran en el texto. Por ejemplo, si decimos, Martín tiene ojos verdes, y luego en otra parte del texto decimos, Sofía mira al chico de ojos verdes, será función del lector o de quien recibe el mensaje conectar y reponer esa información para saber a quién está mirando Sofía. Las inferencias puente causales son dos ideas que establecen una relación de causa-efecto. Son una excelente herramienta para abordarlas con los niños desde que son muy pequeños con cosas cotidianas. Por ejemplo, si tenemos los cordones desatados, entonces podemos preguntar ¿qué nos puede pasar? ¿Por qué? También podemos realizar actividades como ordenar secuencias teniendo en cuenta causa-efecto o efecto-causa. En el caso de un texto, si leemos sobre un niño que está corriendo con los cordones desatados y luego ese niño se presenta con un yeso en la mano, podríamos preguntar, ¿sabemos qué le pasó al niño? Algunos podrán responder que se cayó y se quebró. Entonces seguiremos preguntando, ¿cómo se dieron cuenta si yo no lo dije? ¿Cuál fue él o los indicios? ¿Qué saben ustedes de la gente que usa yeso? De esta forma, visibilizamos el pensamiento que llevan adelante los niños. Es enormemente necesario el intercambio oral. Dar esos tiempos y espacios va a enriquecer mucho el desarrollo de la comprensión. Dentro de las inferencias de coherencia global, incluimos las inferencias elaborativas, que no son obligatorias, pero nos llevan a una comprensión profunda de los textos. Nos permiten suponer el escenario en el que ocurre una acción de un texto, las características de los personajes, los sentimientos, ingresar incluso en los climas de suspenso, de amor, entre otros. Podemos realizar una descripción y preguntar a qué lugar hace referencia. Por ejemplo, si decimos que Carolina iba caminando cuando las olas mojaron sus pies, podemos preguntar dónde se encontraba Carolina. Como ya dijimos, se darán por válidas las respuestas que tengan coherencia con lo previamente descrito, aunque no todos respondan del mismo modo. Cuando trabajamos a través de imágenes, podemos realizar preguntas como ¿dónde sucede? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué estará diciendo tal o cual personaje? ¿Cómo se estará sintiendo? ¿Qué le puede estar pasando a esa persona? ¿Qué pueden estar conversando? ¿Y por qué pensás eso? Para terminar, me parece importante señalar que los procesos inferenciales estarán presentes en todas las materias. No suceden solo en prácticas del lenguaje en el momento que el educador plantea una pregunta. Pueden presentarse de manera incidental y será función del educador aprovechar esos momentos de intercambio para movilizar el pensamiento y colaborar en la reflexión inferencial. Para ello, formarse en la temática irá fortaleciendo al educador en el andamiaje más agudo y certero. Ojalá le hayamos podido transmitir nuestro entusiasmo en la temática y lleven adelante este trabajo tan apasionante. Muchas gracias.